Bienvenidos al episodio 21 del podcast. Hoy hablamos de los problemas asociados a respirar por la boca. La dislexia o la apnea del sueño son algunas de las consecuencias de ser un respirador oral, que quizá te suene a nuevo y que tiene muchas consecuencias para la salud. Hoy en el podcast lo hablamos con un odontólogo integrativo y posturólogo, el doctor Ignacio Calle Montes. ¡Empezamos! Soy Núria Coll, periodista y directora de Soy Como, la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable. Os doy la bienvenida a mi podcast, con el que tengo el propósito de divulgar con todo el rigor que en nuestra forma de alimentarnos nos va la vida. Nos va la vida, literalmente, y hay miles de estudios que demuestran que con la alimentación podemos prevenir y sanar. Por eso, en este podcast hablaremos con profesionales del mundo de la alimentación saludable que, como nosotros, han venido aquí para hacer la revolución. Doctor Calle, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por tu invitación y para mí, Núria, es un placer hoy estar con vosotros hablando de este tema que la verdad es que te tengo que decir que a mí me cambió la vida porque realmente yo de bien pequeño era un gran respirador oral. Entonces, mi profesión la he basado mucho en esto porque me afectó a mí como persona. Entonces... ¿En serio? No lo sabía esto, doctor. Yo pensaba que eras un odontólogo que de golpe descubrió la PNI y la posturología y se fue hacia la visión integrativa, pero no sabía que lo del respirador oral te venía de pequeño. No, me venía de bien pequeño y de hecho tuve problemas de aprendizaje en primero de GB debido a la respiración oral, que es un poco lo que he seguido yo en mi camino como profesional, ¿no? Es decir, la respiración oral con aquellos trastornos del aprendizaje, ¿no? Y porque lo sufrí en mis propias carnes, ¿no? Entonces creo que eso me ha motivado mucho a seguir por este camino. Y por lo tanto es una entrevista que me gusta mucho en relación a este tema, lo que es la respiración oral con los efectos de la salud y los trastornos de aprendizaje. Entiendo que en aquella época, si ahora ya es un vía crucis, diagnosticar a un niño con problemas de aprendizaje de por qué pasa y de dónde viene, en aquella época supongo que nadie te dijo, sí, claro, súper fácil, tienes problemas de aprendizaje porque eres un respirador oral. Bueno, pero siempre en aquella época existen profesionales y lo bueno es que hay profesionales que es bueno encontrarse con ellos, ¿no? Y realmente yo tuve la gran suerte de eso, ¿no? Encontrarme un médico otorrino que vio que tenía un problema de vegetaciones adenoideas y de respiración y me operó y a partir de ahí empecé a funcionar y yo he sabido porque por mi progresión y por mis notas, que mis peores notas de toda mi vida fue cuando yo tenía 6 años. A partir de ahí yo empecé a progresar y conseguí grandes notas a lo largo de mi carrera y de mi profesión, ¿no? Pero es cierto que el inicio fue complicado en este sentido, ¿no? Que realmente también me gusta relacionarlo con todo esto porque lo he vivido en mis propias carnes. El 40% de la población actual padece obstrucción nasal crónica y cerca de la mitad de nosotros respiramos habitualmente por la boca. Mujeres y niños lo sufren más y hay muchas causas, desde el aire seco al estrés, de la inflamación a las alergias, de la contaminación a los fármacos, y aquí la odontología integrativa puede jugar un papel clave y hoy lo vamos a contar. Además, se me ha cruzado el conocimiento del doctor Calle con Consulta en Blanes, con un libro que también me ha cambiado la vida, que se llama Respira, del periodista James Nestor, que durante un experimento peligroso decidió respirar solamente por la boca para ver y notar todos los cambios que sufría su organismo. Y ya antes de conocerte, doctor, para mí fue brutal leer eso. Y de hecho estoy tomando mucha más conciencia de cómo respiro y también veo que mis niños cuando están durmiendo respiran por la boca y es como que me veo con la urgencia de cambiar eso, ¿no? Y por eso precipité el podcast y conocerte, ya que no tampoco, claro, James Nestor es que no es odontólogo, es periodista y ha hecho un experimento y su libro es un bestseller y seguro que nos abre muchas puertas para que hoy el discurso que puedas tener sea mucho más receptivo, porque mucha gente se está leyendo este libro. Vamos al principio, doctor. ¿Qué es un respirador oral y por qué no es nada positivo serlo? Bueno, un respirador oral o vocal es una persona aquella que respira por la boca.
Y realmente es un hábito, hay que decir que es un hábito, que hay personas que solo, exclusivamente respiran por la boca, pero hay otras personas que también, inclusive, respiran a la vez, a veces respiran por la boca y a veces por la nariz, y hablamos de respiración mixta, ¿no? Y el problema viene con las consecuencias de si este hábito de respiración oral es en un gran porcentaje, o se hace al dormir, pues va a crear unas problemas, vamos a decir, hablamos de facies adenoidea, que es una cara estrecha, es decir, vamos a tener problemas de salud, van a ser personas que van a tener un tipo de cara, que van a tener más infecciones, más problemas de salud. Entonces, desde el primer momento que nacemos, desde la primera respiración, la primera bocanada, he dicho bocanada, pero tiene que ser por la nariz, hasta el último suspiro de nuestra muerte, tenemos que respirar por la nariz si queremos tener una vida longeva. ¿Y qué pasa? Porque la gente respira por la boca. ¿Y en qué momento empiezan? Porque no somos conscientes. Bueno, realmente el hábito de respiración nasal debiera, lo deberíamos engramar en el primer año de vida. Y es importante. Y para eso es muy importante las funciones orales que tenemos en el primer año de vida. Me explico. Es decir, si un niño o una niña empieza a lactar, yo lo sé por mis propias hijas, que al menos del minuto ya estaban agarradas al pezón de su madre lactando, ¿no? Es decir, si el bebé tiene un buen hábito de lactancia, piensa una cosa, que ahí se van a producir diferentes funciones orales. Uno, la de succión oral. Va a tener que, con sus labios, va a tener que cerrar ese pezón, con la mandíbula va a tener que avanzar esa mandíbula. Hay que decir que la mandíbula, cuando nacemos, está 1 centímetro hacia atrás. Y esto es importante, ¿por qué? Porque para el canal del parto fisiológico, la mandíbula tiene que ocupar el mínimo espacio, igual que hace el cráneo con sus fontanelas, ¿no? Entonces, en el momento de nacer, en los 6 primeros meses de vida, la lactancia es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a adelantar 1 centímetro de vida, 1 centímetro esa mandíbula. Y esto va a ser importante a lo largo del webinar, ¿no? Que la mandíbula esté hacia adelante. Y ese niño que está lactando va a hacer una succión, va a hacer una deglución y va a tener que respirar. Y tenemos a ese niño o esa niña lactando con sus labios bien apretados, con la mandíbula adelantada, con los rebordes de la mandíbula apretando ese pezón para conseguir el alimento. Y va a succionar, va a deglutir y va a tener que respirar. Entonces va a hacer una grabación que si la hace bien va a durarle toda su vida. Lógicamente pasarán cosas a lo largo de la vida, como pueden ser intolerancias alimentarias, pueden pasar diferentes episodios que van a alterar esa respiración y ese engrama, que es lo que veremos. Pero realmente es eso, es decir, en el primer año de vida es cuando se tiene que engramar una buena respiración nasal. Y en verdad, todos nacemos respiradores nasales. Tenemos la oportunidad. Lo que pasa es que por los hábitos que vamos a realizar a lo largo de nuestra vida nos va a llevar a una respiración oral. Ahora mucha gente estará pensando, claro, soy hijo de biberón, ya no tuve la oportunidad. Otros pensarán, mi hija hizo teta 3 años y respira por la boca. Y lo fuerte, que ya lo ha dejado ahí y lo ha soltado y la gente se habrá quedado ya. ¿Cómo que las intolerancias pueden ser el origen de un respirador oral? Bueno, indudablemente la respiración oral, como hemos dicho, es un hábito y nos encontramos muy asociados siempre los respiradores orales con problemas digestivos. Y esto no lo digo yo, que lo veo clínicamente, ¿no? Pierre Robin hace 100 años ya lo escribía en artículos, ¿no? Y nos decía que las personas que eran respiradores orales tenían problemas de aprendizaje, lo decía Pierre Robin hace 100 años. Si vamos a la literatura antigua nos vamos a encontrar siempre cosas muy interesantes, ¿no? Y nos decía que los niños tenían desbiosis intestinal, ¿no? Lógicamente, es importante, porque empezado a hablar de respiración oral y de lactancia. El bebé recibe un alimento que viene de su madre y en este alimento que viene de su madre va a afectar mucho la dieta que ha tenido esa madre a lo largo de su vida, ¿no? Y en ese momento inclusive del acto de lactancia, ¿no? Es decir, que si y sabemos que tenemos una barrera intestinal que es funcional, que es importante, ¿no? Que es la que es semipermeable, que hace, que permite que entren determinadas toxinas o antígenos. Y si por la leche de esa madre llegan algunas proteínas que se pueden comportar como antígenos para el bebé, lo que nos va a pasar es que realmente después ese bebé va a hacer reacciones inmunitarias exageradas y va a haber inflamación en el intestino. Y si en el intestino
hay inflamación, sabemos, indudablemente nosotros clasificamos las mucosas por respiratoria, por digestiva, pero al final la mucosa es un tejido que hay células de defensas y si las células de defensas están reaccionando contra esos antígenos, pues lo que nos vamos a encontrar es hipertrofia de esas mucosas que en definitiva nos pueden dar problemas de respiración oral. ¿Qué significa? Que hay pacientes que tendrán respiración nasal, pero que por un problema digestivo pueden llegar a tener también una respiración oral. Está achacándolo todo a unos malos hábitos de vida del paciente y de la madre, ¿no? Que siempre nos cae el marrón de tú cómo lo hiciste, ¿no? Antes, claro, no, ya lo tenemos asumido, pero en cambio si cogemos el libro Respira es como que también da responsabilidad a la evolución que parecería buena del ser humano y que no sería tan óptima quizás como pensamos respecto a la mandíbula que tenía Homo sapiens, las fontanelas, no sé, hablo sin saber, ¿no? Pero sí que dice que la supervivencia de los más aptos, la evolución no siempre significa progreso y que hemos ido a peor en dolores de espalda y en huesos más frágiles, problemas de pies y que eso también es por culpa no de nuestros hábitos, sino de que la especie humana no ha evolucionado tan bien como podríamos pensar. En palabras de James Nestor, desinvolución, ¿no? Habla de la desinvolución. Bueno, ahora vamos a la otra cuestión, es decir, siempre una carretera tiene los dos sentidos, ¿no? Y aquí hay que hablar del sentido de la importancia que hay de la masticación, de los artículos que tenemos a día de hoy en referencia a la masticación con Alzheimer, con demencia, con Parkinson, ¿no? Es decir, primero hemos perdido la capacidad de, al bebé le damos cosas muy trituradas, muy procesadas y de hecho en los últimos años han venido tendencias como la baby led weaning, que es la comida a trozos y diferente colorido, ¿no? Es decir, que tenemos que recuperar la masticación rítmica, vigorosa, con alimentos duros como puede ser una zanahoria. Yo esto clínicamente muchas veces cuando veo problemas de masticación a mis pacientes pequeñitos les recomendamos que hagan series a la semana, 3 series a la semana de cortar las zanahorias como si fueran patatas, dados para masticar, porque nos interesa mucho el desarrollo de estos arcos mandibulares, ¿no? Si conseguimos, es que realmente al final la respiración oral, la apnea, que seguramente tendremos que hablar, no son nada más que una posición hacia atrás de la lengua. Y volviendo al inicio de lo que estábamos hablando, que la mandíbula estaba hacia atrás, el primer avance de esta mandíbula se hacía con la lactancia, pero el segundo avance de la mandíbula se suele hacer a la edad de los 6-7 años con una masticación que ha sido vigorosa. Porque realmente los niños y las niñas cuando mastican, lo que va a producirse es mucho desgaste de los dientes temporales. Eso es bueno porque ha sido una masticación correcta y eso va a reducir la altura de los dientes llevando la mandíbula hacia adelante. ¿Por qué hago tanto hincapié en llevar la mandíbula hacia adelante? Porque en definitiva me interesa mucho la lengua hacia adelante para que realmente cuando yo respire por la nariz, porque para respirar por la nariz se necesitan varios elementos. Uno, tener un buen sellado labial. Si yo no tengo un buen sellado labial, no voy a ser un buen respirador nasal. Pero para tener un buen sellado labial necesito que esa mandíbula esté hacia adelante, porque cuando esa mandíbula está hacia adelante será más fácil. Y esto es muy fácil comprobarlo en un paciente que es respirador oral. Tú le pides que cierre ese labio y te lo va a cerrar. Lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Ahora bien, cuando pase un minuto, su musculatura no está preparada para mantenerse de una manera fisiológica y una manera sin esfuerzo con ese sellado labial. Cuando tenemos ese sellado labial y la lengua hacia adelante, es muy fácil respirar por la nariz. Es muy difícil respirar por la nariz si la lengua está hacia atrás, porque realmente por la oronasofaringe es por donde tiene que entrar el aire, es decir, por la parte posterior de la lengua. Eso sería lo esencial. ¿Cuándo tenemos que considerar que alguien es respirador oral? ¿Cuando está la mayor parte del tiempo del día y de la noche respirando por la boca? ¿O a la mínima que veas a alguien respirar por la boca, que quizás también es porque tiene tapada la nariz con mocos? O sea, ¿cuándo tienen que saltar las alarmas? ¿De qué manera nos podemos autodiagnosticar de si lo somos, respiradores orales? Bueno, es normal que una persona que se resfríe sea respirador oral en ese momento. De hecho, hombre, yo me preocuparía en aquellos momentos que yo veo que una persona a correr es respirador oral, que cuando duerme constantemente todos los días está con extensión de la cabeza hacia atrás.
para abrir vía aérea para respirar, porque en verdad nos está diciendo que le falta aire, cuando tienen ojeras, cuando vemos que sus dientes no se están colocando bien, porque realmente eso nos está evidenciando que sus maxilares son pequeños, y si sus maxilares son pequeños, dentro de esos maxilares hay un elemento importante que estamos hablando, que es la lengua, ¿no? El desarrollo de esa lengua, ¿no? Que realmente a nivel evolutivo la lengua ha sido muy importante, son de los últimos conelioides, lo que es el habla humana a nivel evolutivo, que hemos empezado a hablar antes de la evolución, pues a nivel evolutivo el habla es de las funciones, digamos, orales más tardías que hay en el ser humano, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay una cara con ojeras, un niño que no descansa, inclusive cuando ya es más mayor y hay problemas de lectura, de lectoescritura, de aprendizaje, tenemos que empezarnos a preocupar porque realmente tenemos un paciente que realmente la función nasal no la utiliza. Y sobre todo cuando es una persona que tiene muchos resfriados, muchas bronquitis, muchas otitis, es decir, que hay muchas infecciones, ¿vale? Que esto está estudiado científicamente y los niños que tienen respiración oral tienen más problemas respiratorios, como es lógico, y tienen más infecciones. Quizá no, pero estoy intentando pensar cómo un padre que ve a su hijo con ojeras, con la cara alargada porque tira la cara para atrás para buscar aire cuando duerme y tiene infecciones habituales, que muy habituales también en los niños, ¿cuánto tarda a encontrar a alguien metido en la odontología integrativa que le dé respuestas y le hable de la mandíbula, del sellado labial y de la respiración oral? Yo tengo la sensación que los pacientes cuando te llegan a ti vienen de dar una de vueltas, porque si no, por ejemplo, cuando dicen, este niño tiene problemas de aprendizaje, tiene dislexia, lo último que piensas es que un odontólogo te podrá ayudar, ¿no? ¿Vienen aquí Sí, habiendo dado muchas vueltas, doctor, o no? normalmente sí, cuando llegan los pacientes a mi consulta vienen a veces con enormes pruebas complementarias que le han hecho por muchos profesionales. Eso es lo habitual, ¿no? Porque realmente somos lo último, digamos, que voy a intentar para hacer, ¿no? Y realmente, sabiendo lo que estamos hablando hoy, pues tenemos muchas posibilidades de mejorar a mucha gente, porque realmente el hecho simplemente de poner a respirar, cualquier persona que ha hecho una clase de yoga sabe el antes y el después cómo se siente. Si tenemos una respiración rítmica, nos sentimos mucho mejor, menos descansados y por lo tanto el dolor, que muchas veces vienen pacientes con dolor y con trastornos de aprendizaje, pues realmente detrás de estos pues siempre hay mucho tema de respiración oral y realmente de maloclusión y tratar la maloclusión de una manera funcional para conseguir más espacio para esa lengua, que en definitiva es lo que intentamos, es decir, avanzar la mandíbula y conseguir espacio para la lengua, para que tengamos unas funciones orales óptimas que la, la, la literatura científica nos está avalando cuando empezamos hace años a hacer esto, intuimos el camino, ¿no? Y te tengo que confesar una cosa, ¿no? Que realmente en el año 2009 yo cuando ya habíamos empezado, porque yo la respiración oral, como te he dicho, es una cosa que he visto en mi ser qué significaba ser respirador oral, pero en el año 2009 tuve la suerte, porque es la suerte, tenía que hacer varias tesinas, estaba estudiando terapia neural, máster de postología a la vez, estaba estudiando varios másters a la vez y tenía que hacer varias tesinas. Y se me ocurrió que tenía una asociación de Parkinson al lado que conocía al presidente de esa asociación y decir, bueno, pues me gustaría explorar a los pacientes con Parkinson qué boca tienen, porque es complicado ver 14 o 15 un profesional de un grupo en concreto, ¿no? Y me dispuse a mirar la boca de esos pacientes con Parkinson y ya me di cuenta que en la boca no sé si no se podía afirmar nada porque yo era lo que hacía era hacer historias clínicas y hacer historias, biografías, radiografías y ver cómo tenían, pero me di cuenta que la boca que tenían aquellos pacientes, algo tenía que estar relacionado con la boca, porque no era normal que pacientes con 40 años tuvieran muchos problemas orales, ¿no? Y esto yo dije, pues esto es un camino de trabajo, un camino de exploración, porque realmente veo que hay una manera de poder trabajar. Y en el 2014, en el 2015 salen artículos en Japón, en Brasil, que nos relacionan pues realmente que algunas funciones orales tienen que ver con lo que, sobre todo lo que es la masticación, con temas perceptivos, con temas de demencia senil, con temas de Alzheimer, con temas de Parkinson, ¿no? Y entonces esa es la línea de trabajo
que venimos adoptando de hace mucho tiempo. Rehabilitar las funciones orales, somos funcionalistas, por eso hablamos de respiración oral y ponemos y rehabilitamos la masticación, que es nuestra función básica. Nosotros, que estamos muy metidos en el sistema digestivo, desde la visión integrativa, siempre hablamos de las consecuencias que tiene no masticar y tragar la comida, ¿no? Hipocloridria, el principio de tantos problemas digestivos que pueden acabar con un SIBO, colon irritable y cosas peores, ¿no? Pero aquí no está hablando de la masticación de la misma manera, entiendo. Es decir, no solo es importante no engullir, ¿no? O sea, cuando habla de masticación, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a hablar primero que la masticación, de niños lo sabemos, en DGB nos decían que era la primera fase de la digestión, ¿no? La masticación, la salivación, ¿no? Primero de todo. Segundo, cuando hablamos de masticación, tenemos que hablar primero que tengamos los suficientes, digamos, elementos que nos permitan para hacer esa masticación. Y después hacer una masticación consciente. Me refiero a engullir ese alimento, pero triturarlo, no dejarlo como un líquido, ¿no? Como dice la macrobiótica, ¿no? Es decir, masticar tantas veces y salivarlo tantas veces como para digamos, hacer una buena digestión. Y ha salido de refilón la salivación, otra también gran olvidada, ¿no? La salivación, que cuando voy a dar un discurso y estoy muy nervioso, estoy con la boca seca, pero realmente cuando estoy ante mi plato favorito empiezo a salivar, ¿no? Y que tiene que ver con el parasimpático y con el simpático, ¿no? Hoy en día estamos muy estresados, ¿no? Y realmente uno de los síntomas que notamos es que tenemos la boca seca, ¿no? Y realmente en los últimos 10, 15 años se ha reducido una barbaridad la salivación que teníamos, ¿no? Y tenemos que volver a masticar, volver a salivar y a volver a respirar nasalmente para estar mejor. Entonces, un problema digestivo vinculado a un respirador oral o un Parkinson o un Alzheimer, ¿vienen de aquel niño que fue respirador oral o en los adultos? Cuando tienes 30, 40, 50 años, puede ser que no te venga de pequeño y que te brote de mayor estos problemas vinculados a que eres un respirador oral, o sea, de golpe cambiar la respiración. ¿Esto es factible o siempre viene de pequeño? Hombre, tal como empiezas, acabas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay otros factores. Estamos hablando de un factor. Las enfermedades, como bien sabemos, hoy en día, muchas no tienen una etiología desconocida, conocida, y entonces son multifactoriales, ¿no? Es un factor más añadido a tener en cuenta, ¿no? Que podemos mejorar a los pacientes en base a esta filosofía de trabajo, que es mejorar sus funciones cognitivas. Vale. Lo que venimos a decir es que realmente que la boca ha sido un gran olvidado y realmente hoy en día aún sigue siendo un gran olvidado. Sí que es cierto que ya cada vez hay más profesionales que nos preocupamos el devolver. Hoy he tenido un médico que me decía, te he mandado a 2 pacientes porque sé que tú haces medicina de la boca, ¿no? Y digo, bueno, es lo que llevamos muchos años intentando hacer porque creo que el odontólogo no ha dejado de ser un médico, ¿no? Y realmente es lo importante, ¿no? Preocuparnos por la salud integral, porque nosotros somos biosistémica. En el 2008-2009, cuando estábamos, dijimos, nosotros tenemos que ser biosistémicos. ¿Qué significa biosistémicos? Es relacionar esa boca con las patologías que tiene ese paciente. ¿Les podemos ayudar? No les podemos ayudar. Pues tenemos que valorarlo siempre en nuestra primera visita. ¿Qué podemos hacer por esos pacientes para mejorar su patología general? Y que realmente nos está dando razón lo que es la literatura científica. ¿Sabes hasta dónde sabemos? En el tema de la periodontitis o la gingivitis, ¿no? Aquí sí que hemos empezado a entender bueno, que hay una microbiota de la boca y que puede tener un efecto brutal cuando hay un episodio por ejemplo, de periodontitis. Aquí sí que lo hemos relacionado, pero claro, hay mucho más, ¿no? Mucho más. Y en el tema que nos ocupa, que es el respirador oral, hay una gingivitis del respirador oral. Es decir, el aire, es decir, la nariz, cuando nosotros respiramos, tiene una función y es un epitelio preparado para recibir ese aire. Y ese aire, la nariz lo que hace es calentarlo, ¿no? Atemperarlo, porque tiene que pasar por unos conductos para llegar a nuestro pulmón, ¿no? También lo filtra y filtra las bacterias, cosa que si entra por la boca, ni calentamos ese aire, ni filtramos esas bacterias. Por eso esos niños tienen más resfriados y por eso tienen las amígdalas más hinchadas, porque realmente ese aire frío del invierno
irrita lo que es el cuello y la garganta, ¿no? Pero también las encías. Resulta que los niños que son respiradores orales muchas veces tienen las encías muy rojas. Y también inclusive no simplemente tienen las encías más rojas. ¿Por qué? Porque el aire que entra hacia un epitelio que no está preparado para la recepción de ese aire. Y también es cierto que los niños que tienen respiración oral tienen la boca más seca, porque el aire cuando entra por la boca lo que hace es secar, pero cuando entra por la nariz nos da humedad y necesitamos humedad, ¿no? Y realmente los niños que entra el aire por la boca, al secar la boca, la saliva tiene una función de limpiar esos dientes, ¿no? Porque no deja ser un agua que limpia esos dientes. Los niños que son respiradores orales tienen peor limpieza y no significa que se cepillen peor. Es decir, que estamos hablando de cosas que son básicas de la salud que se han perdido y que tenemos que recuperar, ¿vale? Porque nos hemos dado cuenta que las personas que llegan a mayores respiran bien. Antes, aparte de todo lo que acaba de decir, hemos hablado de posibles trastornos de aprendizaje en el respirador oral, más resfriados, más infecciones, más otitis, bronquitis, menos oxígeno, más ojeras. Y del sistema digestivo, el sistema digestivo en sí, ¿cómo queda afectado cuando somos respiradores orales? ¿Qué nos puede pasar a nivel Bueno, digestivo? Bueno, esto es como el huevo y la gallina, nunca se sabe, ¿no? Pero realmente cuando yo entra aire por la boca, yo voy a deglutir aire por el sistema digestivo también, ¿no? Entonces, va a tener más gases, va a tener más meteorismo ese niño, es decir, que el sistema digestivo va a estar más... Es decir, lo que vemos clínicamente es que nos encontramos que los grandes respiradores orales tienen problemas digestivos, tienen una marcada lordosis lumbar, una hiperlordosis lumbar, con ese vientre hinchado, ¿no? Ese es aparte de la facies adenoidea que decíamos, la cara del respirador oral, nos encontramos un vientre típico y arquetípico, ¿no? ¿Que son en todos los respiradores orales? No, pero en muchos sí. Entonces hay una asociación entre respiración oral y problemas digestivos, porque lo vemos clínicamente. Y esto se ha dicho, digamos, se ha escrito en la literatura, los grandes ortopedistas, lo que es cierto que no está muy bien analizado por la literatura científica actual. Vamos a buscar ya soluciones, que es como que nos urge encontrar soluciones, porque claro, James Nestor lo que hace después de pasar unos días respirando por la boca, para después intentar respirar por la nariz, se tapa la boca. Y claro, entiendo que esto no puede ser la solución que les des en consulta a los niños de a partir de ahora te pones aquí un celo o sí, o es una medida. Sí, es una medida casera y económica y que se puede hacer. Y realmente, ahora bien, hay que analizar el caso. Tenemos que analizar el caso. Hemos hecho mucho hincapié en que esta mandíbula esté hacia adelante. Entonces tendremos que hacer terapéuticas para llevar esta mandíbula hacia adelante, que es lo que nos ocupa básicamente en la consulta. Es decir, nuestras terapéuticas son eso, que nos podemos coadyuvar porque realmente esto es un hábito y cuanto antes lo instauremos mejor. Pues realmente el hecho de poner un esparadrapo, yo cuando pongo un esparadrapo estoy haciendo sellado labial, también estoy juntando mis labios, estoy llevando la mandíbula hacia adelante, que también puede ser un buen estímulo para que el tratamiento que estamos haciendo de fondo también funcione mucho mejor, ¿no? Indudablemente, ¿qué hay que hacer? Pues realmente estos niños que son respiradores orales tienen vías estrechas, por eso tienen más moco, les cuesta evacuar el moco, entonces por eso se resfrían más, por eso realmente, ¿qué tenemos que hacer? En estos casos, pues seguramente tendremos que hacer tratamientos de maxilar. ¿Por qué? Porque el maxilar se ha quedado pequeño. Esto es como sacar el coche del garaje, ¿no? Para sacar el coche del garaje tengo que levantar la persiana y entonces adelanto el coche. Aquí es lo mismo, si yo quiero llevar la mandíbula hacia adelante y el garaje, la puerta del garaje es el maxilar, si yo no abro ese maxilar y le doy una forma adecuada, no voy a poder avanzar esa mandíbula. Y recordando que nuestro objetivo es llevar la mandíbula hacia adelante, llevar la lengua hacia adelante con nuestro objetivo, ¿no? Y después podremos hacer otros tipos de tratamiento, podemos poner dilatadores, podemos poner unos aparatos que son para dilatar lo que es la válvula interna de la nariz, que realmente es para que entre más aire. Es decir, tenemos que Qué conseguir... cosas más raras que hacéis, ¿eh? Porque la gente pensará, ay, yo pensaba que me hablaría de ortodoncia. De hecho, no hemos hablado de dientes y llevamos 30 minutos de podcast. Bueno, Es fuerte, ¿eh? La gente lo que estará descubriendo hoy. Hemos hablado de mandíbula, del sellado labial, pero no hemos hablado de dientes. Y en ningún caso ahora, como remedio, me ha planteado ningún aparato parecido a la ortodoncia para resolver estos casos.
Bueno, normalmente lo que hacemos es eso, es decir, podemos aplicar desde una férula, desde un aparato de ortopedia, a hacer ortodoncias con un carácter funcional. Normalmente eso es lo que hacemos en clínica, ¿no? Pero realmente el final es el medio, ¿no? Esto no es nada más el medio para conseguir todas estas funciones mejoren. Es el objetivo. Los dientes son prisioneros de unas fuerzas musculares, ¿no? Entre el labio y la lengua y entre las diferentes funciones orales, ¿no? Es decir, nosotros creemos en el funcionalismo, ¿eh? Creemos en el funcionalismo firmemente porque realmente vemos, ¿eh? Es decir, tenemos vídeos grabados de personas con vértigo que hemos cambiado la posición de un diente y de mareos, inestabilidad y esa persona pasar de hacer un pasillo de 12 segundos a 6 segundos, para mí es un camino a seguir toda mi vida, ¿no? Yo cuando empecé en la posturología, cuando empecé con la respiración hace muchos años, no sabía que yo me iba a dedicar solo a esto, ¿no? Porque realmente es lo que vemos, porque realmente vemos que podemos modificar y ayudar. No simplemente se trata de hacer una ortodoncia, se trata de hacer una ortodoncia para mejorar todas estas funciones, ¿no? Porque al final le estamos dando mucha prioridad a la estética. Y es verdad, hoy vivimos en una sociedad estética constantemente, ¿no? Y necesitamos y precisamos la estética. Ahora bien, precisamos la estética con una buena función. Y para que la estética nos dure a largo plazo, necesitamos tener buenas funciones orales. Y que detrás de todo esto nos jugamos la salud. Ya, pero es que cuando vamos a un dentista, con todo mi respeto, que bueno, tengo hasta familiares y los adoro, como si no han estudiado posturología, probablemente no se les pasará por la cabeza que aquella ortodoncia tenga que ir acorde con tu mandíbula, ¿no? Sí, Tus hombre, yo creo problemas que digestivos, bueno, me parece imposible. no, lógicamente, esto es lo que vemos clínicamente, es decir, nuestro objetivo, esto no lo digo yo, esto está descrito en la literatura, el avanzar la mandíbula, eh, hay sin fin de autores a nivel de la literatura científica que nos han dicho esto, ¿no? Es decir, y hoy en día hay un tema que es la apnea del sueño, que lo que se suelen hacer son férulas de avanzamiento mandibular, ¿no? Se suele avanzar la mandíbula más allá inclusive de los dientes incisivos superiores para dejar más espacio a nivel posterior. Es decir, yo creo que ah, esta información está para todo el mundo, ¿no? Hablemos Y, de y la apnea del sueño, que antes ya lo he apuntado y creo que es importantísimo de profundizar un poco. ¿Qué relación tiene con un respirador oral? bueno, la apnea del sueño normalmente es que cuando estamos durmiendo podemos hacer algunas paradas respiratorias de más de 10 segundos, ¿no? Y se cuentan todas esas apneas, pues, cuánto se hacen, y a partir de ahí se puede saber si una persona tiene lo que se dice un síndrome de apnea obstructiva del sueño, un SAOS, o hipopnea, ¿no? Entonces, realmente hay mucha relación con el respirador oral, porque la apnea del sueño lo que tenemos es, de hecho, hay aparatos que lo que hacen es coger la lengua y llevarla hacia adelante. Es decir, que la causa muchas veces es que cae, hay una tosis lingual, que es lo que se produce en el respirador oral para respirar. Es que es la única manera que tiene el respirador oral. ¿Qué hace el respirador oral cuando está durmiendo? Lo que está haciendo es tirando la cabeza hacia atrás, hace una hiperextensión, porque de esa manera deja entrar aire. Si no, no puede entrar aire, ¿no? Y ¿Vale? esto tiene mucha importancia desde el niño. Pasa que se diagnostica más en el adulto lo que es la apnea del sueño, pero también los niños tienen apnea del sueño, ¿no? Y entonces esto tiene una importancia en la salud en general, porque estudios no se hacen referencia a lo que es la respiración oral, pero hacen referencia a la apnea del sueño. Y las personas que tienen apnea del sueño pueden tener la tensión más elevada, pueden tener diabetes, tienen problemas de infartos. Es decir, que la apnea del sueño es el caballo de batalla de hoy en día que tenemos los odontólogos, ¿no? En el sentido de que realmente eh, es que estamos hablando de respiradores orales en el fondo. Lo ¿Y que llegan hace a la vosotros diciendo que tienen insomnio o que se levantan cansados o que no descansan bien? ¿Cómo llegan? Bueno, eso es unas preguntas que las solemos hacer, ¿vale? Es un estudio que te cuento, es decir, los pacientes que bruxan, por ejemplo, que apretan los dientes, segregan unos neurotransmisores cuando están durmiendo, ¿no? Y estos neurotransmisores, con estudios científicos han dicho que estos neurotransmisores lo que hacen es pequeños picos de subida de tensión arterial y hacen más contracturas, son personas que tienen más contractura y, y tú imagínate que estás toda la noche contracturada, pues cuando te levantas por la mañana
no descansan. Y los niños que hacen apneas del sueño, pues son niños que no son buenos crecedores. ¿Por qué? Porque realmente cuando estamos durmiendo es cuando se segrega la hormona del crecimiento. No se segrega durante el día, cuando estamos durmiendo. Si yo no duermo bien, no descanso bien, pues no crezco bien. Si yo no duermo bien, por la noche, cuando estamos en la fase profunda del sueño, que tiene que ser la fase REM, el sueño paradoxal tiene que ser un 25%, es cuando hay una reorganización neuronal. Esto tiene que ver con la memoria a corto y a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que realmente si yo no duermo bien, no llego a ese sueño profundo, esos niños que han estado estudiando bien y que han estado estudiando mucho y que por la tarde se sabían una lección, por la mañana cuando tienen el examen no se recuerdan. Y es por un problema de que no duermen bien. Y entonces hay que dormir bien para rendir bien. Eso lo ¿Y por qué no sabemos. duermen bien? ¿Porque bruxan? O sea, Bueno, ¿por qué? el bruxismo es una consecuencia de que no se duerme bien. Es decir, yo cuando hago son estudios que han hecho los japoneses, que los bruxistas nos dicen que realmente el bruxismo es una función, no nos hablan de función patológica. Ojo, porque es una función patológica el bruxar, porque rompe más dientes. De hecho, los japoneses tienen hasta teorías que realmente las caries, que sabemos que es de etiología bacteriana, ellos vienen a afirmar que normalmente para que se instale una caries en un paciente tiene que haber un crack o una fisura en el diente previo por el bruxismo. Y entonces hablan de patología oral, pero lo hablan como fisiológico porque realmente cuando yo estoy haciendo una apnea del sueño, yo hago un broncoespasmo para volver a respirar. Y eso pasa por unos milisegundos de apretamiento. Es decir, que en ese momento que yo estoy apretando es vital que apriete, porque realmente cojo mis dientes, hago servir mis dientes para poder volver a respirar. Entonces el bruxismo y la apnea del sueño tienen una relación importante, ¿vale? Pero no en sentido peyorativo, porque si no es que si no respiro puedo tener muchos más problemas y más graves. El bruxismo lo que hace es como un starter para volver a empezar a respirar. No, no, lo que me preocupa es tanta gente sin dormir bien. O sea, claro que me preocupa, que la gente bruxe, pero es verdad que me cuadra que la persona que conozco que tiene bruxismo no duerme bien. Ujú. No Bueno, duerme bien, sí, sí, y así lo manifiesta. Y claro, en niños que no tienen problemas, que no están cercanos a la vida tóxica que llevamos, no se comprende, ¿no? Porque tienen problemas para dormir. ujú. ¿Por qué los Bueno, tienen? en niños, pues bueno, por el mismo motivo, es decir, para tener un sueño profundo, para entrar en una fase REM, pues necesitamos respirar profundamente y relajarnos. Es decir, aquí, es decir, está el estado de sueño y vigilia. Es decir, yo para dormir profundamente tengo que estar relajado. Si no estoy relajado, es decir, está la formación reticular, que es un centro neurológico que nos lleva el tono muscular y realmente controla o inhibe o facilita ese tono muscular, o si está elevado ese tono muscular. Si yo tengo muchas contracturas, yo aprieto mucho, yo no estoy relajado, entonces yo no puedo dormir profundamente. Entonces, realmente es necesario para dormir profundamente estar muy relajado. Y si yo estoy bruxando o estoy haciendo funciones esenciales porque estamos hablando que se nos va, que necesitamos la vida para respirar, entonces no puedo hacer unas funciones que son necesarias porque si no descansamos bien no vamos a poder rendir, pero es necesario el poder respirar para poder eso y poder relajarnos. Nadie se puede dormir si no está relajado. Y es por ahí viene el insomnio y todas estas cosas. Doctor, cuente qué son los reflejos primitivos. Bueno, cuando hablamos de reflejos primitivos, arcaicos o primarios, estamos hablando de unos mecanismos de supervivencia que tiene el recién nacido, inclusive cuando está en el vientre de su madre. Es decir, el niño, esto es muy simpático para las madres, ¿no? Ahora que yo tengo dos embarazadas en la consulta, dicen las pataditas del niño, ¿no? De la niña, ¿no? Es decir, la niña en concreto, en este caso, cuando gira la cabeza, extiende el brazo y extiende la pierna. La patadita que nota la madre, que a veces ya no hace tanta gracia, si es muy frecuente, es realmente que la niña está girando la cabeza y extiende el brazo y extiende la pierna. Eso es un reflejo que es el tónico asimétrico del cuello, pero hay un sinfín de reflejos. Ahí está el reflejo de búsqueda, es decir, que cuando yo toco a un niño pequeño y le toco el labio,
lo que va a hacer es girar la cabeza hacia mi dedo y va a abrir la boca buscando. Es el reflejo de búsqueda del pezón, ¿no? Entonces, estos reflejos están en el niño como en el software que hablábamos a primera hora. Estábamos hablando del software, ¿no? Que vamos a engramar toda en nuestra vida. Estos reflejos están, pero deben inhibirse, deben suprimirse, porque dan lugar a otros reflejos que son los reflejos posturales. Entonces, un niño que realmente cuando gira la cabeza extiende el brazo y extiende lo que es la pierna, va a tener conflicto, porque yo cada vez que gire la cabeza voy a mover mi cuerpo como un tronco. ¿Y eso qué significará? Que no tendré la suficiente sensibilidad epicrítica. Hay dos tipos de sensibilidad, la fina, la epicrítica y la protoplática, que es más grosera. Serán niños que tendrán más dificultades, tendrán dificultades a todos los niveles. Entonces, es importante integrar esos reflejos, mandar algunos ejercicios para integrar esos reflejos que están activos. Hablamos de reflejos activos de aquellos que no se han inhibido y no se ha integrado en el momento que se tienen que integrar, que muchos de ellos se tienen que inhibir más o menos entre el primer año de vida. ¿Y ¿Vale? por qué no se inhiben a veces? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque realmente nos saltamos las etapas evolutivas. Es decir, nosotros, yo una de las cosas que pregunto a los niños pequeños es si han gateado. Es decir, no nos podemos saltar el gateo, ni el reptar como un anfibio, no nos podemos saltar. Muchas veces los padres estamos orgullosos de que nuestro niño anda antes que gata. No puede ser bueno, No, pero a ¿vale? veces pasa y aunque te esfuerces, el niño no gatea. No gatea, no gatea, pero Y se se ha levanta un día y ya está. Exacto, y pasa, y es habitual. Pero es importante tener a nuestros hijos desde quizá el primer mes da como un poco de violencia, ¿no? Pero segundo o tercer mes de vida, que yo lo he hecho con mis hijas, en el suelo. ¿Por qué? Porque los tenemos que dejar en el suelo con una mantita, con estos arcos que tienen muchos juguetes para estimular con luces y mucha estimulación, para que realmente en el suelo tenemos que hacer ese proceso de rectado, de cuadrupedia, de gateo, porque realmente cuando nosotros estamos gateando, estamos cruzando los dos hemisferios, ¿eh? Y esto es importante, ¿no? Cuando a mí me hablan, me hacen una pregunta, la tengo que llevar a otro hemisferio para procesarla y contestar. Claro, si yo no he estimulado el gateo, no estoy cruzando la línea media, ¿no? Esto han sido disciplinas como el Brian Gym, una gimnasia cerebral, que nos vienen a decir de la importancia que hay de cruzar la línea media, ¿no? Y realmente esto es importante, ¿no? Para estos, digamos, estos reflejos, ¿no? Y no saltarnos las etapas evolutivas. Es muy importante gatear porque vamos a tener una buena vista, vamos a coordinar la mano con el ojo y entonces es un error, es un error. Y sobre todo, otro error es pensar que porque siempre se ha visto como mal dejar el niño en el suelo, ¿no? A nivel social, ¿no? Y creo que eso es un error, porque estamos privando a ese niño pequeño de tener unos mecanismos, digamos, ese movimiento que le va a facilitar la integración de los reflejos a largo plazo. Un niño que no borra los reflejos primitivos puede tener problemas con el aprendizaje. Sí, sí, sí. Puede De ser hecho, diagnosticado con dislexia, ¿no? Por ejemplo. más bien los reflejos muchas veces pueden estar mezclados con dislexia, pero están más asociados a TDAH, ¿eh? A hiperactividad, ¿no? Al trastorno de déficit de atención, ¿no? Pero sí, es cierto, es decir, nosotros lo que hacemos es evaluar los reflejos primarios en los pacientes con dislexia, ¿no? Por eso, porque hay una asociación con los trastornos de aprendizaje. Es decir, hay que pensar que leer, escribir, es una actividad cognitiva ejecutiva superior. Es decir, es de las más complicadas que tenemos, ¿no? Y para eso yo tengo que tener mi tono muscular y mi cuerpo en predisposición para hacer, porque realmente ese aprendizaje es muy complicado. Y si mi cuerpo tiene reflejos que no están integrados, respiro por la boca, que tengo un tono elevado, tengo contracturas. Y esto es importante porque realmente en el adulto es normal encontrarnos dolor, ¿no? Normal, no. Tendríamos que vivir una vida sin dolor, ¿no? El dolor en África, en algunas tribus, no existe, ¿no? Y realmente es un concepto, ¿no? Es un concepto y eso lo sabemos, es un concepto objetivo, ¿no? Porque hay personas pero es subjetivo porque depende de la persona, ¿no? Y realmente lo que nos encontramos es que
aquellos pacientes que son disléxicos van a ser de mayores lumbálgicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente tienen un problema de postura. Vamos a hablar un poco de postura porque realmente en el trasfondo de un trastorno de aprendizaje hay un problema de postura. Y los problemas de postura, pues nos van a llevar problemas de propiocepción. El problema de propiocepción lleva a un problema de postura, que también tienen los niños. Hablamos de síndrome de dispropiocepción, y estos nos van a llevar a alteraciones de equilibrio y la importancia, ¿no? No simplemente de la boca, también del vestíbulo, ¿no? Del oído interno en los trastornos de aprendizaje, ¿no? Hay muchos estudios que nos relacionan que el 60%, por eso en nuestro equipo tenemos un psicólogo que es audioprotesista, que lo que hace es audiometrías para valorar el sistema auditivo, cómo influye en ese trastorno de aprendizaje. Es decir, el 60% de los trastornos de aprendizaje hay una preponderancia a nivel del vestíbulo, ¿no? Entonces, la postura sería el reflejo final del tono de esa mochila que llevamos, que es el tono muscular, que depende de unos captores, que son el ojo, el vestíbulo, el pie, y realmente a partir de ahí la boca formaría parte de esa propiocepción que puede alterar esa postura. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que la postura no está bien? Porque está diciendo algo que quizá no es perceptible al ojo de un inexperto. ¿Cómo tiene los pies? ¿Cómo coloca las piernas, la cadera? O sea, ¿qué señales debemos notar? Tenemos que fijarnos en muchos detalles, ¿no? La postura es cosas de detalles, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos cómo nuestro hijo mira la tele, si la mira de lado, si prioriza un ojo, si gira la cabeza, cómo se sienta en la mesa, ¿no? Cómo se sienta a la hora de estudiar, qué postura adopta a la hora de leer el libro, a la hora de escribir, ¿no? Es importante, ¿no? Si está muy cerrado, su postura es muy cerrada, es muy abierta. Es decir, tenemos que fijarnos en las diferentes actividades que hacemos y también nos podemos fijar a nivel, digamos, de pie, ver si esa postura es una postura verticalizada, porque en verdad el trabajo que tengo como odontólogo es verticalizar esa boca para verticalizar esa postura, ¿no? Tenemos que tener ese edificio que, por eso antes hacías hincapié de que teníamos muchos dolores, ¿no? Realmente hemos pasado de nuestros antepasados de un perfecto puente de 4 patas, hemos pasado a un gran rascacielos con un centro de equilibrio muy pequeño y nos ha hecho muy inestables. Por eso tenemos mucho dolor musculoesquelético en nuestra sociedad, porque realmente, No nos básicamente, teníamos que levantar de las 4 patas, está clarísimo. no, hombre, tenemos que evolucionar, pero evolucionar bien, no desinvolucionar como dice Jen Néstor, ¿no? Tenemos que evolucionar adecuadamente, es decir, tenemos que saber que la evolución, pero tenemos que saber que las funciones orales tenemos que tenerlas bien y sobre todo que para tener unas funciones cognitivas superiores adecuadas, tenemos que tener esas funciones orales adecuadas, ¿no? Y esto es lo importante. Vosotros en consulta medís el equilibrio de un Sí, paciente para saber sí. si esta postura es correcta. ¿Qué quiere decir el equilibrio? ¿Que lo ponéis a pata coja a ver si se cae? Por ejemplo, esto es un test, este es posible, ¿eh? Es decir, podemos decir, levanta una pierna y ver si cae el paciente, ¿no? Si el paciente no tiene que aguantarse en la pared, eso ya sabemos que tiene un problema de equilibrio a un solo pie, ¿no? Es un test que se llama el test de Gerón, se puede hacer, ¿no? Pero tenemos instrumentos para medir el centro de gravedad, ¿no? Lo que hacemos es medir el centro de gravedad de ese paciente, cómo se mueve en 50 segundos, a ojos abiertos, ojos cerrados, con la boca cerrada, y lo que hacemos es medir y vemos su estabilidad cuando cierra la boca, cuando cierra los ojos, cuando ponemos una música, cuando hacemos diferentes inputs, ¿no? Entonces lo que estamos es valorando su equilibrio constantemente y ver cómo ese captor, porque lo que tratamos es de ver el captor, cómo está influyendo a nivel del equilibrio en general. Y esto es importante porque al final las personas que tienen equilibrio van a tener menos vértigo, van a tener menos dolores, van a tener menos problemas de aprendizaje, lógicamente. Exacto, es decir, ¿con qué dolencias vienen como para que acabéis haciendo estas mediciones de equilibrio? Bueno, ¿TDA? sí, TDA sería un prototipo de paciente, pero ¿qué más? Para que la gente piense en qué momento van a usar eso del captor y del equilibrio. ¿Para bueno, qué patologías? la plataforma las intentamos utilizar a nivel general. Es cierto que la utilizamos más bien en aprendizaje, pero la utilizamos al final de todo tratamiento de ortodoncia o de una férula, lo utilizamos siempre, ¿vale? Para ver cómo queda el equilibrio de este paciente, ¿no? Pero al principio también, es decir, lo hacemos para diagnosticar
y también al final del tratamiento para saber cómo está nuestro tratamiento. Indudablemente ya tenemos otras herramientas, como odontólogos ya trabajamos eso, pero nos interesa mucho, digamos, cómo aquel tratamiento que estamos haciendo, cómo le va a influir al futuro a nuestro paciente. Nos interesa mucho, es lo más importante, porque estamos hablando de un concepto de neurosensorialidad, es decir, siempre hemos hablado de un concepto mecánico, biomecánico, hemos dicho al principio, ¿no? La mandíbula hacia adelante, pero es con una necesidad sensorial. La boca tiene indudablemente seis pares craneales, es decir, tenemos 12 pares craneales y resulta que en la boca, directamente o indirectamente, hay 6 pares craneales que están afectando esta boca, ¿no? Y entonces tenemos que tener muy en cuenta, que es el concepto que utilizamos para los niños disléxicos, la neurosensorialidad de esta boca, porque estos niños en el fondo lo que tienen es un síndrome de dispercepción oral, es decir, tienen unos maxilares estrechos, pueden ser respiradores orales, tienen la lengua que no cabe en esos espacios porque suelen tener dientes apiñados. Esto está descrito, es decir, hay artículos que nos dicen que los pacientes disléxicos hacen un grupo control respecto a un grupo de disléxicos y llegan a la conclusión que tienen más necesidades ortodónticas los pacientes disléxicos y sobre todo a nivel de los incisivos. Los incisivos están separados, cubren más los incisivos superiores o están más adelantados los incisivos superiores respecto a los inferiores, ¿no? Más de 4 milímetros. Y esto se ha visto estadísticamente, ¿no? Que el niño disléxico en boca tiene unas características. De hecho, últimamente estamos estudiando esto, los síntomas orales que tienen los disléxicos. No trata solo a pacientes, a la población infantil, trata también a los adultos, ¿no? Tratamos a toda la población. Sí que es bien cierto que tenemos pacientes que nos buscan por dolor, básicamente por dolor, trastornos de aprendizaje, y tratamos a cualquier paciente como dentista normal, ¿eh? Pero sí que es cierto que en nuestras primeras visitas nos vienen buscando pacientes que tienen dolores, que hace años que tienen dolores, y ese es más o menos como nos buscan. También nos buscan como dentista normal, pero como al ser posturólogo, pues muchas veces vienen por aquí. Es decir, el motivo de consulta siempre hay un dolor complicado, un dolor de hace años, un dolor que no ha mejorado y que realmente la gente a veces anda un poco desesperada, ¿no? Pero realmente tienen desde la boca, con tratamientos orales, pues tienen muchos mejores resultados y beneficio en disminución del dolor. Te diría que a nivel cervical estamos a un gran nivel de disminución del dolor cervical. Esto no lo digo yo, sino en los años 80 había un fisioterapeuta chileno y sigue existiendo, el Mariano Rocabado, que nos dice que el 50% que pasa en la boca pasa en la cervical, y el 50% que pasa en la cervical, es decir, que siempre nos vamos a encontrar problemas cervicales que están relacionados con boca. De hecho, el 80% del dolor de la articulación temporomandibular está relacionado, esos pacientes presentan dolor cervical, ¿no? Y a veces no solo pone de ortodoncia el doctor Calle, sino que pone unos algodoncitos ahí pegaditos. Me lo estoy inventando un poco porque yo no lo he... me lo han contado. Me lo han contado, vale, pues nada. No podía mover la cabeza y de golpe puedo casi girarla del todo gracias a unas cositas que me han metido aquí en la boca que no es ortodoncia. Son como si fuera un trozo de pasta dentrífica, ¿no? que se coloca. Bueno, es un test. Este es un test que lo que hacemos es para ver, digamos, la relación que tiene esa boca con ese posible problema cervical o con ese posible problema lumbar o de rodilla o de pie, lo que sea, ¿no? Es decir, es para ver la importancia que tiene la boca en respecto a ese tema, ¿no? Y claro, lógicamente, si la boca está implicada, cuando ponemos ese algodoncito, que no es nada más que un desenferenciador, estamos haciendo una desenferenciación, que hoy en día tengo la suerte que muchos fisios ya hacen el diagnóstico porque ya lo ponen en el algodoncito y realmente ya te viene el paciente, mira, es que vengo, que me han hecho esto y que sé que la boca me está afectando, ¿no? Y realmente es eso, es decir, ponemos esos algodones y hacemos un antes y un después, como si lo hiciéramos como una plataforma de equilibrio o lo hiciéramos con otro test. Es decir, siempre hacemos un antes y después y valoramos la mejora que hay, ¿no? Y realmente esto tiene una razón de ser. Piensa una cosa, que deglutimos 2 veces cada minuto durante todas las horas del día, durante todos los días del año, durante todos nuestros años, ¿no? Y realmente si yo no tengo estabilidad para deglutir, yo necesito milisegundos tener una buena oclusión, ¿vale? Porque me da estabilidad.
Es decir, la musculatura infra y supraradioidea va a hacer con el resto de musculatura, va a hacer esa deglución y realmente, si no tengo una buena estabilidad a nivel de la oclusión, ¿cómo voy a conseguir deglutir? Lo que se llama una función concomitante. Mis cervicales van a ayudar a dar estabilidad a la deglución porque están muchos músculos, digamos, alrededor del ilion están relacionados a nivel cervical y lo que nos va a dar es estabilidad para conseguir. Por eso nos encontramos muchas veces mucha patología asociada de boca y de cervicales. Y este test es un buen test para ver si está relacionado. El tema de la respiración hoy ha ocupado este podcast, pero en Soy Como y hace meses que estamos preocupadas y ocupadas en el tema de la respiración y en otro proyecto que tenemos, que es la revista en papel Soy Como, que la sacamos 2 veces al año. El próximo número estará dedicado a la respiración diafragmática y su vinculación con la microbiota. Y tenemos muchas ganas también de contar eso, porque no le estamos dando importancia a la respiración y al efecto que puede tener en nuestra microbiota, en nuestro sistema digestivo, con lo cual esto solo ha hecho que empezar. Por el momento os digo que el doctor Calle Montes es el director médico de la Clínica Biodental Blanes, Institut Odontològic, situada en la población de Blanes, y que si queréis más información podéis entrar en la web, que es bioclinicadental.com, bioclinicadental.com. Doctor, un placer, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Gracias a ti por la entrevista y decirte que, claro, el resfriado oral, no hemos entrado en eso, tiene mal aliento y es porque no tiene buenas bacterias y encantado, estoy esperando que salga esa revista para verla porque hay mucha relación con lo que estabas diciendo. Lo estaba pensando, le enviaré seguro un ejemplar y mientras tanto, mientras se van informando sobre el mundo de la odontología integrativa y la posturología, si los oyentes hoy lo han descubierto, que en paralelo no olviden este libro que a mí también me ha cambiado mucho la vida, Respira, James Nestor. En España va por las primeras ediciones, ya se está reeditando en Estados Unidos, él reside en San Francisco, es un auténtico bestseller y dice igual, ¿no?, que el doctor Calle, la nueva ciencia de un arte olvidado, nunca volverás a respirar igual. O sea, que no os perdáis este libro, que lo podéis adquirir y no tengo ningún interés comercial, pero me parece una oportunidad para que empecemos a meter en la agenda pública la importancia de la respiración a través de diferentes menciones y recomendaciones. Con lo cual, como periodista, me siento como en la obligación de dar toda la información que esté a mi alcance relacionada con este tema que me está preocupando y ocupando últimamente. Doctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.